Buen día, mi nombre es Diego Zavala, curso el noveno ciclo de la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de San Martín de Porres. El tema de la expociencia que les voy a comentar hoy día lleva por nombre las actividades que han de realizarse en el puerto del Callao para que éste se convierta en el hub sudamericano. Considero que es un tema muy importante ya que nos traería muchos beneficios. Bien, comenzando con el concepto de un puerto hub. CEPLAN menciona que son puertos marítimos que concentran cargas de diferentes procedencias o destinos, estos pueden ser nacionales o extranjeros, para que finalmente sean redistribuidos hacia su destino final. Sin lugar a dudas, esto genera negocios para la economía local al transportar el comercio, que no es del entorno cercano y del propio puerto. Bien, en el Perú, el puerto del Callao es el que más posibilidades tiene de convertirse en un puerto hub, debido a muchos factores. El más importante es la posición estratégica de nuestro país en Sudamérica, haciéndolo atractivo como una potencial salida del comercio por la vía marítima entre América Latina y el Asia. Ya se han venido realizando importantes inversiones para el desarrollo del puerto del Callao, aunque aún existe una brecha importante que ser cubierta, se podría lograr que el Callao se convierta en el hub sudamericano. ¿Esto beneficiaría en qué? Los procesos logísticos en el puerto serían mejores y además de que permitiría la llegada de grandes naves también. Bien, además, respecto al planteamiento del problema, se han identificado los siguientes. Como el problema general es: ¿cuáles son las actividades que se deberían desarrollar a cabo para convertir el puerto del Callao en el hub sudamericano? Respecto a los problemas específicos, he identificado 4. El primero, ¿cuánto falta para invertir para desarrollar una infraestructura portuaria óptima en el Callao? Segundo, ¿es suficiente el equipamiento con el que cuentan los trabajadores del puerto del Callao? Tercero, ¿cuán desarrollados se encuentran nuestras tecnologías de información en el puerto del Callao para la transmisión de data e interconexión con las demás aduanas? Cuarto, ¿se encuentran realmente capacitados los operarios y colaboradores de los terminales portuarios del Callao? Bien, con la presente investigación pretendo lograr los siguientes objetivos. Como objetivos generales, determinar las actividades que deben llevarse a cabo para convertir al puerto del Callao en el hub sudamericano. Este es el objetivo fundamental de mi investigación, aquel que me llevará a investigar cada variable para cumplir cada uno de los objetivos específicos planteados relacionados a los 4 puntos explicados anteriormente: infraestructura, capacitación al personal, equipamiento portuario y sistemas de información. Adicionalmente, será la hipótesis general la que dé una posible solución al problema, y estas son todas las actividades que deberán llevarse a cabo para que el puerto del Callao sea el hub natural sudamericano. A su vez, estas se basan en 4 aspectos principales, los ya mencionados también: infraestructura portuaria, tecnología de información, equipamiento adecuado y una capacitación constante de los colaboradores del terminal portuario del Callao. Bien, y respecto a los antecedentes que nos informarán qué tanto se conoce del tema, estos son de 2 tipos: nacionales e internacionales. Sobre los nacionales, tenemos por ejemplo Vegaso en el 2009, sostuvo que la infraestructura portuaria tenía más de 50 años y solo hacía 10 años que había sido rehabilitada. Respecto al equipamiento, mientras que en otros países de la región ya se venían realizando operaciones con grúas pórtico, hacía ya más de 30 años en nuestro país, hacía solo meses que se le comenzaron a usar. Por otra parte, García en el año 2012 mencionó la infraestructura portuaria y sostuvo que a pesar que desde el año 2005 hasta la fecha se habían invertido 1.300 millones de dólares en infraestructura portuaria, aún existe una brecha por cubrir de 4.000 millones de dólares. Bien, respecto a los antecedentes internacionales, son escasos. Sin embargo, Rúa en el año 2006 nos comentaba sobre las funciones de los puertos, ¿no? Su función principal era la de carga y descarga de la mercancía de los buques, o el embarque y desembarque de pasajeros.
Ahora operan también para la manipulación de la carga, depósito, almacenaje, inspección, control de mercancía, consolidación y desconsolidación de carga y demás servicios auxiliares a los buques, como el aprovisionamiento, reparación, atención a los tripulantes, y lo más importante es que todas las actividades brindan un valor agregado a toda la operación. Definitivamente se ha empleado el concepto de las funciones de los puertos, ya que se busca, como comenté, dar un valor agregado a sus servicios. Para que esto ocurra se debe contar con un puerto que responda a las expectativas del dinamizante mundo del comercio exterior. Siguiendo, ¿cómo realizaré mi investigación? La presente investigación utilizará un diseño descriptivo, porque a pesar de que ya se vienen ejecutando actividades en el puerto del Callao para su desarrollo, estas aún son insuficientes, por lo que se necesitará describir y o caracterizar más actividades que han de realizarse, actividades que se asemejen a las que se realizaron en los actuales puertos hub del mundo. En esta investigación utilizaré una población de 27 instituciones. Estas instituciones son operadores portuarios que aportan al desarrollo del puerto del Callao, ya sea mediante la inversión o a través de la ejecución de actividades que facilitan o promuevan un mejor desenvolvimiento de las actividades del comercio internacional. Bien, la Asociación Peruana de Operadores Portuarios señala 25 empresas asociadas a su organización. A esta se la suma DP World como un operador portuario y Transportadora Callao, ambos del sector privado. La muestra se obtendrá mediante un muestreo no probabilístico intencional o por criterio, por lo que se usará el criterio de mi persona, del investigador, para determinar la muestra y comenzar su análisis. El tamaño de la muestra finalmente ascenderá a 3 instituciones que a través de sus colaboradores nos proveerán de una data importante para determinar las actividades que deberán desarrollarse para lograr que Callao sea un hub. Entonces, el tamaño de la población estaría compuesta por DP World, APM Terminals y Transportadora del Callao. Finalmente, los instrumentos que utilizaré son, en primer lugar, un cuestionario estructurado dirigido a los operadores del puerto del Callao, y en segundo lugar se utilizará la entrevista a profundidad y estará dirigido a los ejecutivos que laboran en las empresas portuarias, específicamente en los operadores portuarios. Esta constará de 4 partes, cada una con sus respectivos ítems: infraestructura, capacitación de personal, sistemas de información adecuados y equipamiento portuario. Para finalizar, el procedimiento en términos generales será: se elaborará el instrumento, los instrumentos, los mismos que deberán ser aplicados a la muestra, previa capacitación del tesista, manejando límites de tiempo para ambos instrumentos. Se revisará cada instrumento y se depurará para que la información sea lo más fructífera posible. Finalmente, se elaborará una matriz de tabulación de variables, la cual permitirá organizar correctamente toda la información. Bien, sin más que comentarles, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.